Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Onda Mezquita 7 Televisión, a este espacio de debate, el tercero ya que acumulamos en las últimas semanas. Ante todo, de nuevo nos alegramos de poder verles y les deseamos ya de antemano una feliz Navidad, pasada ya la Nochebuena. Tiempo hay todavía de seguir disfrutando de estas fechas, pese a las circunstancias tan sui generis en las que se nos están desarrollando. Bueno, hoy es un programa muy especial porque por primera vez en este debate joven acaudalamos y traemos a gente joven que pertenece a formaciones políticas, en concreto a 4 formaciones políticas. Hablamos de Ciudadanos, de Partido Socialista, también de PSOE y de Partido Popular. Es un debate donde pretendemos de una manera u otra esclarecer y testear cómo se encuentra la política juvenil. Son personas formadas académicamente con menores de 30 años, todos ellos, y que, bueno, de alguna manera nos pueden marcar una semblanza sobre cómo se encuentra el ámbito político, las ideologías en sí, cómo se fragua un vínculo a una formación, y todo ello es lo que vamos a tratar en los próximos minutos. Evidentemente también abordaremos asuntos muy vinculados con la propia actualidad. Si me permiten, antes de nada, ya damos la bienvenida y les saludamos. Empezamos por mi derecha y lo vamos a hacer con Manuel Lopera, que es vicesecretario de Nuevas Generaciones del Partido Popular. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Aquí primera vez, estreno por primera vez en plató. Bueno, gracias por estar aquí. Él además es ingeniero y además creo que estás incluso cursando todavía un máster universitario, ¿no?, en ingeniería. En ingeniería industrial, todavía queda un poquito para terminar. Bueno, ya te queda menos. Eso gracias por estar aquí, Manuel. A mi izquierda tenemos a Miguel Ángel Castellanos, que además él es de Ciudadanos. ¿Qué tal? Él es abogado. Muy buenas, gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas noches. En primer lugar, agradecer, también, además, sí, creo, ¿no? La primera vez que tocamos un plató y muy agradecido que hayáis contado con nosotros. Bueno, pues confiamos en que no sea la última, porque a buen seguro que te volveremos a ver por aquí. A mi derecha también, de nuevo, tengo a Luis Navarro, que él pertenece a la formación de Izquierda Unida. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Muy buenas y muchas gracias por invitarnos a este espacio. Él además también es concejal en el ayuntamiento de la bellísima localidad de Montoro, que ya nos invitarás un día a recorrer aquello. Invitado a estar ahí. Porque tiene muchos balcones que merece la pena recomendar y, por supuesto, visitar. Gracias por estar aquí. A vosotros. Y no porque sea el último, ni muchísimo menos, pero lo tenemos a mi izquierda, es el orden que ellos mismos además nos han permitido. Tenemos a José Manuel Reifs, que es del Partido Socialista. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tú también además eres concejal en el Ayuntamiento de La Carlota. Sí, así es. Te decía el vínculo que tenía también yo con esa tierra. Sí, un vínculo importante, con una tierra muy bonita. Bueno, además también eres abogado, ¿no? Estás ejerciendo incluso también, ¿no? También estamos compaginándolo las dos cosas. Bueno, pues para romper un poco el hielo sí que me gustaría, a ver, voy a lanzar la pregunta al aire y no tiene por qué ser ni mucho menos el orden en sí en el que os he presentado, pero sí que me gustaría saber, ante todo, y ahí la lanzo, que sé que es una pregunta un poco genérica, pero ¿cómo veis la política desde la juventud? Venga, empiezo, si te parece, por el orden, Manuel, pero no tiene por qué ser ese, podéis interrumpir cuando queráis. Perfecto. Bueno, pues el gran problema que yo creo que tenemos hoy en día es que, tal como está la situación actualmente, hay cierta frustración, cierta crispación también, y creo que muchas veces pues nosotros vinculamos a la política pues ese sentido de emoción, ese sentido de tener garra, de querer salir fuerte a defender nuestras ideas. Creo que, sin embargo, en este momento nos plantamos delante de una realidad en la que las ideas están muy bien, pero sobre todo hoy en día más que nunca lo que necesitamos es ponernos manos a la obra, dejar a un lado en la medida de lo posible todas nuestras ideas y, como sea posible, acuerdo, acuerdo y acuerdo. Todos tenemos nuestras ideas, pero creo que hoy estamos en el día en el que sí o sí tenemos que dejarlas de un lado para ponernos todos manos a la obra juntos. Fíjate, Manuel, que se me olvidó preguntaros, ¿pero vosotros os conocíais antes o os habéis conocido hoy? Hoy nos hemos conocido todos. Me parece además también un ejercicio saludable el hecho de que os hayáis conocido hoy, precisamente un poco por testear también cómo conferís de una manera u otra, interpretáis. ¿Cómo ves el ámbito político desde la juventud? Pues creo que los jóvenes nos hemos encontrado en este contexto en una quiebra del estado del bienestar, en el que nos produce, en este caso, algo de interés la política, pero sí que nos produce también desafección por cómo vemos el clima político en nuestro país. Creo que los jóvenes debemos involucrarnos en política, porque si no somos nosotros quienes hacemos la política, serán otros quienes la hagan y no será como nosotros queremos. Bueno, pues es un buen sondeo también y una buena disertación. A ver, ¿cómo veis vosotros la política desde la juventud? Venga, contigo. Bueno, pues lo que yo pienso de la política y la juventud es que ahora mismo los jóvenes somos el presente y estamos encaminados a desarrollar el futuro. Por lo tanto,
El hecho de que haya algo que no nos guste no nos puede llevar a generar una desafección. Al contrario, lo que tenemos que como bien ha dicho Luis, es que ser nosotros quien coja las riendas del presente y del futuro. No tenemos otra cosa porque la verdad es que si nosotros no nos lo hacemos, como bien ha dicho Luis, nos lo van a hacer a nosotros, la política. Entonces tenemos que desarrollarnos como personas y tenemos que desarrollarnos en un futuro y marcándonos los tiempos nosotros y marcando aquellas leyes que creemos más importantes y por donde creemos que tiene que desarrollarse el futuro, ya sea del país, de nuestra comunidad autónoma, de nuestra provincia. A ver, Miguel Ángel. En primer lugar, creo que se ha producido un relevo generacional dentro de la propia actividad política y un ejemplo de ello es pues las personas que estamos hoy aquí sentados, ¿no? Jóvenes hablando de política. También pienso que desde los sectores más radicales, ¿no? de las ideologías más radicales, se está provocando que los jóvenes cada vez se interesen menos por los asuntos comunes, los asuntos políticos que nos afectan a todos. Por ello se va a conseguir que, bueno, pues que se crea una sociedad un poco más vulnerable, un poco más manipulable. Entonces creo que es muy importante que los jóvenes tomemos ese paso hacia adelante y tomemos, como bien ha dicho el compañero de Izquierda Unida, nuestras propias decisiones en política. Si no, otros lo van a hacer por nosotros y entonces será tarde, ¿no?, para reaccionar. Hay una pregunta que bueno, yo creo que seguramente muchos de los que estén en casa se la harán, ¿no?, se la formularán. ¿Cómo llegáis vosotros a la política y con qué propósito, con qué pretensión? Bueno, yo en mi caso siempre he estado un poco vinculado a la política, siempre me ha atraído la política y de hecho fue cuando empecé en la universidad, cuando sentí que no quería que tomaran las decisiones por mí, como hemos estado diciendo ahora, sino que quería ser parte activa de la toma de decisiones, porque si van a marcarme mi futuro y van a marcarme cómo tengo que desarrollarme o cómo se va a desarrollar la sociedad, yo quiero ser parte de esa formación de la sociedad, quiero ser parte de las soluciones que nos lleven a desarrollarnos. ¿En vuestro caso? Pues desde muy joven me impliqué en el movimiento estudiantil, al calor de las movilizaciones del AL11, y tenía también vínculos con Izquierda Unida a través de mi pueblo y con 20 años me presenté a unas primarias en mi formación política para encabezar la candidatura de Izquierda Unida en Montoro, resultando elegido en esas primarias y siendo candidato a la alcaldía de mi pueblo con 20 años y siendo el joven candidato a la alcaldía más joven de la provincia de Córdoba. Desde ese momento pues vengo luchando por una sociedad más justa desde una perspectiva joven y trabajando con la gente de izquierda en realizar políticas de transformación desde nuestro núcleo más cercano, que puede ser el municipio, pero extrapolándolo también a aquellos ámbitos como pueden ser la provincia, la comunidad autónoma o el Estado, propiciando ideas, propuestas y debates que vengan a mejorar nuestra realidad y nuestra calidad de vida. Manuel. Bueno, yo es cierto que yo empecé a interesarme mucho la política cuando yo tenía 16 años, entraba yo en el mundo del debate y es verdad que al final el debate muchas veces se plantea por sí solo, hay que plantearlo siempre como una herramienta. Hoy, por ejemplo, tenemos ese caso. Cuando yo terminaba ya la etapa en el colegio y entraba en la universidad, yo entonces me decía, siempre decimos cómo está la situación política, siempre decimos qué es lo que queremos de nuestros políticos, pero rara vez damos nosotros un paso de querer ser parte de esa solución, siempre la exigimos desde fuera. No es un tanto qué fuera yo buscando dentro de nuevas generaciones, sino ofrecerme yo para todo aquello en lo que pudiera ayudar, pues simplemente pudiera sumar. A ver, estaremos contigo, pero luego hablaríamos contigo. Sí, en mi caso fue, pues bueno, Ciudadanos, un partido que se estaba implantando en la provincia de Córdoba, un partido pequeño, que tenía solamente 2 concejales en Córdoba y algún concejal en Baena. Y bueno, pues di el paso por el proyecto que representaba Ciudadanos, me interesaba bastante, las líneas generales del proyecto, y al estar tan pocas personas, pues éramos parte activa de esa implantación. Por ello, encabecé la lista a la alcaldía de Pedro Abad, saliendo de concejal en las elecciones de mayo del año 2019, y diputado provincial, portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Córdoba por el Partido Judicial de Córdoba. Desde siempre me ha interesado la política. En mi casa esa sobremesa la recuerdo con especial interés, ¿no?, con especial alegría. Siempre se ha hablado de política, nunca ha sido la política un tema tabú y creo que eso es sano en un núcleo familiar, que se hable de política, porque así todos podremos participar de lo que se está gestando y de lo que nos interesa a todos. A ver, hay una cosa que sí, vosotros habéis empezado, sois jóvenes, hemos dicho menos de 30 años, habéis empezado
a madurar de alguna manera a nivel político, ya, pero de una manera temprana. Hay gente que llega con más edad y con unas pretensiones o unos propósitos. ¿Cuál es la diferencia que creéis que tenéis entre vosotros, evidentemente a nivel ideológico, pero en qué creéis que os diferenciáis, por ejemplo, una persona que se afilia o se inscribe en un partido como puede ser el Partido Popular o en una coalición de izquierdas como puede ser Izquierda Unida? ¿Cuál creéis que es la diferencia que tenéis entre vosotros? Y os la extrapolo también a vosotros, en cualquier caso. ¿En qué creéis que os podéis diferenciar como para decantaros por una forma de entender la política u otra? Bueno, pues empiezo yo. A ver, yo ante todo hay una cosa que siempre comento: nosotros no nos conocemos de antes, pero bueno, el rato que hemos estado antes preparándonos, pues daba igual exactamente de qué ideología fuéramos. Yo creo que al final ese interés por entrar en un partido surge al final guiado siempre por lo mismo, que luego ya lo querremos manifestar de una u otra manera, pero yo creo que todos buscamos el bienestar de nuestra población. Luego todos querremos materializarlo de alguna manera. Yo puedo entender que algunos piensen en un enfoque más pragmático, otros piensen en uno menos, pero yo ante todo remarcaría eso, que siempre queremos buscar el mismo objetivo. En el caso del PP, pues en el caso del PP al final siempre es una línea pragmática. Al final es lo que comentaba antes, la emoción está bien, pero tal y como comentaba Miguel, las emociones hay veces que hay que dejarlas de lado, nos llevan a los extremos y nos encasillan en lo que somos nosotros y en lo que tenemos en común con otras personas. Yo entré en el PP porque ante todo veía un partido que estaba abierto a muchas ideas dentro de él mismo. Y eso creo que es lo mejor que me quedo de este partido. Ahora le voy a preguntar también a ellos si opinan lo mismo del PP y viceversa a vosotros, de cada una de las formaciones. A ver, Luis. Bueno, pues yo entré en Izquierda Unida porque me preocupaban problemas que afectaban a la juventud, como era la precariedad laboral que vivimos los jóvenes, los bajos salarios, la dificultad de acceso a la vivienda, los problemas educativos al calor de muchísimas movilizaciones contra distintas leyes educativas que hemos tenido en nuestro país, la defensa del ecologismo, los derechos LGTB, problemas que acucian nuestros barrios, como son la proliferación de casas de apuestas, dibujando un futuro esperanzador en los jóvenes, cuando en realidad lo que lo aboca es a otra cosa bastante bien distinta. Desde esa perspectiva y situándonos desde el punto de vista de la izquierda, creemos desde Izquierda Unida y desde mi propia persona que solo la izquierda tiene alternativas reales para las personas, mirando a las personas y no únicamente en aquellos criterios más económicos o más liberticidas que para nada acompañan a una sociedad de izquierda. Luego hablaremos también y vamos a profundizar precisamente ya en temas un poco más, digamos, más cercanos, en tanto en cuanto no sea tan ideológico, ¿no? Sino también vamos a hacer efectivo un poco pues, la política en sí, cómo se ejerce, la propia acción económica y el modelo de bienestar en principio que el que tenemos. Te extrapolo también la misma pregunta que a ellos, a ámbito ideológico de una manera u otra. ¿Cómo te adentras ahí? ¿Qué diferencias ves con respecto a otras formaciones en el PSOE? Bueno, yo realmente yo entré en el Partido Socialista porque me dejé llevar por el corazón. Yo no es que antepusiera o viera a ver qué ofrece un partido u otro. Yo me dejé llevar por lo que yo sentía. Yo soy una persona que está muy arraigada a los derechos sociales. El Partido Socialista ha sido el partido que ha traído a España los mayores avances en materia social. Entonces, yo creo que la respuesta era muy fácil en ese sentido. ¿Y tú? Para mí, Ciudadanos encarnaba en ese momento y sigue encarnando un proyecto necesario de centro para poner cordura en el ámbito político, para poner un poco, si me lo permiten, contra las cuerdas a las viejas formas de hacer política. Y difiero del compañero de Izquierda Unida. No creo que solo la izquierda sea la que tiene las respuestas para avanzar, hacer avanzar esta sociedad. Me parece eso una postura un poco egocentrista de la política. Creo que la sociedad la hacen avanzar no la ideología, sino las personas. Y esas personas tienen que estar combinadas entre sí, izquierda, derecha. Es que esos discursos a mí particularmente me cansan un poco, porque no podemos encasillarnos continuamente en la izquierda o en la derecha. Yo creo que la sociedad se merece otro punto de vista y desde el centro se puede construir ese abanico que necesitamos de diversidad ideológica. Oye, Luis, ya por alusiones te iba a hacer una pregunta, pero mejor la respondes tú en sí a lo que diferíais de Miguel Ángel y con lo que pues el compañero del Partido Socialista lo ha dejado bien claro. Los mayores avances sociales en la historia de España han venido siempre de manos de la izquierda y con el apoyo de la izquierda. Nunca hemos tenido avances sociales en nuestro país de la mano de la derecha.
conocemos al Partido Popular, sus leyes reaccionarias y su política contra la ley del aborto, contra reformas educativas que venían a coartar la libertad. La ley Mordaza, que tanto gusta. La ley Mordaza también, efectivamente, como bien lo sabes, que nos encasillaba y, nos limitaba. La ley de matrimonio homosexual, todas ellas recurridas por el Partido Popular, evidentemente muestran cómo de la mano de la derecha nunca ha habido avances sociales en nuestro país. La derecha siempre ha sido un freno al avance de nuestro país y siempre de la mano de la izquierda ha sido cuando han venido los mayores avances sociales y democráticos de nuestro país. Bueno, pues también por alusiones, me voy a quedar con la pregunta, enseguida vas tú, pero bueno, ya también por alusión directa. Toca por alusiones, claro que sí. Es obvio que ha habido errores. El gran ejemplo siempre será el del matrimonio homosexual. El matrimonio homosexual no es algo contra lo que el PP nunca estuviera en contra. Su voto en contra se debió a la denominación que le daban y eso fue un error, porque en el fondo estaban de acuerdo, pero estaban de acuerdo en la forma. Hablas de la etimología del término matrimonio. Efectivamente, en el fondo estábamos de acuerdo. ¿Dónde no había acuerdo? En la forma. En cualquier caso, ese debate al final resultaba estéril porque el objetivo era el fondo. Luego hay cosas que llamáis liberticidas, como la ley Mordaza, pero bien que os gusta aplicar, ¿verdad? Y luego seguir aplicando. Decís que no hay alternativas para la gente joven o que no hay alternativa verde. Bueno, yo por ejemplo veo el caso de la energía nuclear, que es una cosa que desde la izquierda siempre se echa atrás y sin embargo una energía de bajas emisiones y que hoy en día genera de las de bajas emisiones la mitad de la generación eléctrica. Decimos verde, pero bueno, luego eso tiene que tener una implicación, por supuesto. Y sobre todo luego lo que decía también Miguel, cuando nosotros tenemos que decir que solo desde la izquierda llegan los avances sociales o solo desde la izquierda se ofrecen alternativas a las personas, automáticamente estamos dejando de lado al resto de personas. No, señor, eso no puede ser así. Nosotros tenemos que tener en cuenta a todos. ¿Cuál es el proyecto en ese sentido del Partido Popular? Libertad. Y tener en cuenta que lo que hay que hacer no es poner el camino a las personas, sino quitar las trabas para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida. Y en ese sentido, todos los que estamos aquí, de una manera u otra, tendremos un proyecto que puede servir para todos. Por referencias también tú querías aludir un poco a ver, habla Luis de que siempre cuando la izquierda ha gobernado ha concedido más libertades de una manera u otra, si no lo he entendido mal, como lo referías, a la sociedad que cuando lo ha hecho la derecha o el centro derecha, como ahora le quieren denominar, ¿no? Bueno, a ver, yo sobre esto tengo una opinión muy clara también al hilo de lo que ha dicho Luis. El Partido Socialista, o cuando ha estado gobernando, junto con el apoyo de otras formaciones, ya sea indirectamente a través de la aprobación de las leyes en el Congreso de los Diputados, pues siempre ha traído a este país leyes que miren por el bienestar de todos y todas las ciudadanos, porque la ley educativa se crea para intentar que sea accesible la educación a todos y a todas. Pero sin embargo, con la última reforma que estamos viendo, por ejemplo aquí en Andalucía, lo que se está haciendo es coger el dinero que estaba destinado para la universidad pública y ese dinero dárselo también a las universidades privadas. De esa forma lo que estamos creando es un sistema en el que estudia el que puede. Y esto por poner un solo ejemplo. Hablaba también el compañero de la energía nuclear. Yo difiero totalmente en el sentido de que Andalucía, por la tierra en la que nos encontramos, y también España, son de los países que más horas tienen de sol. ¿Por qué no utilizamos eso y utilizamos la energía solar, como ahora se está volviendo a hacer a través de la erradicación del impuesto al sol que llevó a cabo el gobierno de Pedro Sánchez? Una cosa no quita la otra. Hombre, no quita la otra, pero... Potenciar la energía nuclear no es incompatible con potenciar la energía solar. Pero si tú tienes... De hecho, la energía solar se enfoca muchas veces más al autoconsumo que a una generación en general para cómo puede ser una ciudad. En ese sentido está la nuclear. Cada uno tiene unos requisitos distintos. Si tú tienes un banco de recursos increíble... No funciona. Si tú tienes un banco de recursos increíble que es energía limpia, ¿prefieres crear una energía que genera unos residuos nucleares? Mínimo. Pero residuos mínimos. Nadie está diciendo que no se mínimo genere... frente a cero, son muchos, hay mucha diferencia. Nadie dice que no se genere solar. Nadie lo dice. De hecho, la Junta promueve que se continúe con la solar. Lo que digo es que además la energía nuclear, que cada vez el resto de formaciones de la izquierda a lo largo de toda Europa la van aceptando y van entendiendo que es la gran alternativa a las energías que no son renovables, como esta en este caso, pero de bajas emisiones, ese es un debate que no se produce aquí en la izquierda y que sí que acepta la derecha, al igual que el resto de la izquierda del resto de Europa. Y aquí parece que si se potencia la nuclear no se potencia el resto de energías. No, señor, se potencian todas.
Bueno, me parece muy interesante el debate, pero la verdad es que son tantas cosas las que se nos van viniendo y realmente me queda con una pregunta que ojo con lo que decís, os lo digo ya un poco por experiencia, que yo creo que os puede ayudar también o puede ayudar a la audiencia a definir un poco cómo pensáis de una manera u otra. Es un poco complicada, no, es muy básica, pero un poco complicada de responder, ¿vale? Y a mí me gustaría que vosotros definierais cuál consideréis que es el mejor líder o al que vosotros os tendríais que asemejar, para que la gente pueda conocer un poco cómo pensáis. Hablamos de líderes políticos, no tiene por qué ser de vuestra formación, pero si tuvierais un ideal en el que decir, mira, yo creo que este es un buen gestor o este es un buen presidente del gobierno y quizá es la persona que tendríamos que seguir, para que la gente pueda fijar un poco cuál es realmente es la sensación que me podría dar. Venga, empezamos por ti. Pues pienso que tenemos un líder de referencia que fue el autor de la transición en España, que tantísimo luchó por los derechos y libertades que hoy estamos disfrutando, que sin duda es Adolfo Suárez. Y en ese espejo de Adolfo Suárez, pues se miró muy bien, muy claramente a Albert Rivera, y por consiguiente creo que ha sido un buen líder de mi partido, el señor Rivera. ¿Lo añoras, Albert Rivera? No, en absoluto, no lo añoro porque la añoranza aquí creo que no tiene cabida, ¿no? Pienso que el relevo era en un momento necesario. Inés Arrimada está haciendo un trabajo magnífico y tiene que seguir guiando el barco hacia el centro, que ya digo, como he puesto antes, desde el centro hay que partir y hay que seguir en esa senda. A ver, José Manuel, dime, ¿a qué líder tienes tú en la cabeza como referencia? Es que claro, yo sé que es complicada la pregunta, es muy y que lo que respondéis va a ser complicado para vosotros en el futuro, ya os lo digo, pero... No, bueno, para mí no es complicado responder esta pregunta, pero sí respondértela de forma certera, porque yo de cada uno de los líderes políticos destacaría algo. Por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero para mí ha sido uno de los mejores presidentes por todas las leyes importantes que sacó en materia de derechos sociales, como la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de matrimonio homosexual, ¿vale? Luego podemos partir de Susana Díaz, de la garra que tiene, la forma de transmitir, de llegar a la gente, la forma de interesarse por los problemas más mundanos. Eso también es un arte en política, cuando tú llevas mucho tiempo y cuando tú estás a un nivel de política, que tú realmente sepas involucrarte con el problema del vecino del quinto. Yo creo que es algo que nunca se debe de perder en la política, y en el momento que se pierda eso en la política, creo que esa persona sobra de la política. O sea, tú eres un maridaje un poco entre Zapatero y Susana, ¿no? Bueno, no es que solamente entre ellos. De Pedro, que destaco, por ejemplo, su pragmatismo. Pedro Sánchez es una persona muy pragmática, una persona que se presentó a unas elecciones sin saber nada de lo que viene ahora y que creo que está haciéndolo bastante bien en relación a todas las posibilidades y cómo se podía haber dado. De eso se iba a preguntar precisamente ahora. Y luego, pues también de Felipe González, me hubiese gustado destacar muchas otras cosas si lo hubiese vivido más en el momento, pero sí lo he visto con la perspectiva de los años y lo que supuso meter a España donde se metió, en la Unión Europea, y con una mejora en la calidad de vida y unos avances sociales también bestiales. Luis, ¿cuál es tu referente? A ver, venga, pues aquí en Córdoba tenemos muchos referentes. A mí la verdad me lo ponen muy fácil. Para mí mi referente no solo político, sino ético y de valores es nuestro Julio Anguita, que fue alcalde de Córdoba. Recientemente falleció también. Efectivamente, durante esta pandemia falleció. Es un referente político, una persona pragmática, una persona con valores y a la que nunca doblegaron. Siempre tenía firmes sus ideales y con la palabra convencía y era capaz de llegar a acuerdos y de trabajar para aquellas personas a las que defendía, que en definitiva éramos el común de la población. Pues va a tener que dar algo de luz, ¿no? Me parece. A mí me gustaría comenzar por donde ha empezado Miguel, Adolfo Suárez. ¿Por qué Adolfo Suárez? Porque al fin y al cabo representa algo que nos debe dar que pensar. Representa el reformar las cosas desde dentro. La crítica, como decía yo al principio, la hacemos muchas veces nosotros desde fuera, pero rara vez tomamos nosotros partido. Y cuando Adolfo Suárez se encarga de tomar esa transición, lo hace para modificarlo todo desde dentro. Siempre decíamos de la ley a la ley, pasando por la ley. Ese era el camino. Claro, de ahí sale una constitución que reivindicaba a gente como Julio Anguita. Claro, es una pena, porque hoy en día, ¿qué es lo que dice Pablo Iglesias? Que a Santiago Carrillo y a Julio Anguita hay que desterrarlos. ¿Por qué?
porque esas personas defienden la Constitución. Y él que dice que la Constitución es un papelito, si me equivoco, ¿no? Que dice que la Constitución es un papelito, en contrario, al contrario. Tu formación política no votó a favor de la Constitución. Eso es un error y eso es un bulo difundido. Eso es un bulo difundido por la que se ha contrastado. Alianza Popular no votó en contra de la Constitución. Estamos hablando de un bulo que luego se dedicó a difundir a y en cualquier caso, sí, seré breve, porque en cualquier caso al final lo que estamos defendiendo es Adolfo Suárez y defendimos el espíritu de la transición, y por eso decía que, hombre, que Julianita, pues bueno, lo defendía, pero claro, lamentablemente hoy Pablo Iglesias lo quiere desterrar porque en ese sentido no le sirve, porque ellos quieren acabar con ella, ellos mismos lo han dicho muchas veces. Entonces, otro que tuviera que decir de referente, yo creo que al final si quisiéramos traer las cosas a la hora de hacerlo y a la hora de llegar al consenso, aquí tenemos el gran ejemplo de José María Bellido. Un ejemplo sencillamente, cuando se ha aprobado la dedicación del remanente de los ayuntamientos, ha habido consenso con absolutamente casi todas las fuerzas políticas. Eso es la prueba de que al final entre todos se puede sacar un acuerdo, y ahí está la guía, creo yo. Sé que es difícil ser breve y os pido concisión y la verdad es que ojalá tuviera mucho tiempo, pero me gustaría condensar al menos algunas ideas básicas sobre cómo veis esto. A ver, sí que vamos a abrir melones, en este programa somos de abrir melones y te diría casi más al final, aunque todavía nos queda prácticamente unos 15 minutos de espacio en sí. Pero bueno, habéis tocado temas como la reforma de la Constitución o se ha hecho alusión a ello precisamente. También hay asuntos sobre la mesa que pueden ser un poco cómo se está ejerciendo la acción política hoy por hoy en España a tenor de la pandemia, y bueno, evidentemente no solo de la pandemia, sino del rumbo que está tomando el Estado español, ¿no? Y también, bueno, hay asuntos que yo creo que de una manera u otra habéis puntualizado, como pueden ser la propia existencia de la monarquía. A ver, son tres temas que sí me gustaría abordar con vosotros. Y voy a empezar un poco por lo primero que refería, el cómo veis que se está gestionando a día de hoy, ámbito político, bueno, el desarrollo del país a partir de la formación o del vínculo que han adquirido tanto Partido Socialista como Unidas Podemos para hacer la acción de gobierno también al margen con otros socios para aprobar los propios presupuestos. Una valoración, venga. La valoración creo que es clara. Esto es una hoja de ruta perfectamente escrita, perfectamente estipulada por parte de la izquierda para acabar un poco con las instituciones y con la Constitución tal y como la conocemos ahora, y se está empezando por la figura del rey, se está empezando por achacarle cuestiones negativas a nuestra Constitución, y el Partido Socialista, que es un partido que considero de Estado, un partido necesario, está cediendo a los chantajes del señor Iglesias, que él lo tiene perfectamente claro lo que quiere, su objetivo está muy claro. Una persona que tiene como referente las dictaduras de Venezuela o de Cuba, pues poco puede traer, poco aire de modernidad, poco aire de moderación, poco aire democrático puede traer a España. Creo que es un error que el Partido Socialista esté cediendo bueno, pues esas cuestiones que tan dentro lleva un señor que parece ser que, bueno, pues que no le gusta nada, no le interesa nada de lo que hay en España, quiere cambiarlo todo, y creo que es un error. Entonces, sobre todo, respeto a las instituciones. A ver, respeto a las instituciones. Un poco directa porque tú formas parte del partido, en este caso, que ejerce la mayor fuerza de gobierno. Sí, bueno, a ver, yo pienso que la política es el arte de llegar a consensos para facilitar y para hacer mejor la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, como hemos dicho antes y como bien ha referido en su primera intervención Manuel. Entonces, ahora mismo, por llegar a un acuerdo presupuestario, entendemos que vamos a dinamitar o bombardear las instituciones precisamente que en el momento cuando se crearon con la Constitución española ya venían apoyadas por los mismos partidos, básicamente en ideas que han refrendado este presupuesto. Pues la verdad es que yo difiero completamente de lo que ha expresado el compañero en ese sentido. Nos vamos a ir a Manuel y luego cerramos contigo, Luis. Claro, yo ante todo, el debate de la monarquía-república, hoy en día no hay la izquierda de Reino Unido, por ejemplo, no se plantea ningún problema con la monarquía allí. Normalmente el debate de monarquía-república lo traemos aquí nosotros a España, pero no se genera en otras partes. ¿Por qué? Pues porque Podemos, por ejemplo, que es uno de los que más atacan a la monarquía, siempre dicen, bueno, pues ahora parece que ha bajado un poco la aprobación de la monarquía en las encuestas. Bueno, sí, ha bajado a lo mejor la aprobación de la monarquía, pero siempre ¿sabes dónde está? Por encima de la aprobación de Pablo Iglesias. ¿No debería eso quedarnos que pensar? Pues, entonces a lo mejor habría que centrar el debate en otras partes. Nos decía Pablo Iglesias que cuando llegara la cena de Navidad, después del discurso del rey, muchos iban a estar pensando en el debate de la monarquía-república. Qué vida más alejada de la realidad.
muchas personas estarán pensando en cómo la situación económica les está asfixiando, muchos empresarios estarán pensando en cómo el gobierno, obligándoles en algunos casos a un cierre y a estar haciendo 0% de su trabajo, les cobran un 100% de impuestos y encima tienen la cara dura, porque es cara dura, de seguir aumentando la cuota de autónomos. Probablemente la gente hable de la desesperación y la frustración que tengan en ese sentido y no de si ahora mismo estamos en el momento de la monarquía o república. Luis, bueno, monarquía república, gestión un poco, a ver, lo hemos mezclado todo, pero... Efectivamente, estamos mezclando muchos debates en este espacio. Al hilo de lo que decía Nuevas Generaciones, pues la Constitución que tenemos hoy día es una herramienta perfectamente útil para la transformación de España. Porque si cogemos los elementos que recoge la Constitución, podemos hacer algo revolucionario. Porque la Constitución reconoce el derecho al trabajo y hoy no se garantiza el trabajo. Porque la Constitución reconoce el derecho a la vivienda y hoy no se reconoce el derecho a una vivienda fácil. La Constitución reconoce una vida digna para todos y muchos de nuestros convecinos no tienen una vida digna. Entonces la Constitución actual sí la llevamos a cabo, es una herramienta de transformación para nuestro país, pero eso nos invita a alejarnos de otros debates. Y es que es cierto que entre la población existe un porcentaje de la población que quiere hablar de otra forma de hacer política, que quiere ver otro modelo de Estado, que piensa en una república federal, que quiere pluralidad territorial, porque en este país tenemos cabida todos. En este país todas las sensibilidades, tanto territoriales como plurinacionales, tienen cabida y deben estar recogidas en la Constitución. Y una Constitución no es excluyente de nada ni de nadie. La autonomía está muy lejos de lo federal. Tenemos que ponernos de acuerdo. Igual que nos pusimos de acuerdo en el 78, tenemos que ponernos de acuerdo en una Constitución, en un proceso constituyente que nos lleve a una Constitución en la que todos estemos cómodos y que nos lleve a una transformación de España. Tenemos una Constitución que tiene más... Se aprobó por consenso. Vamos a ver. Estamos hablando de ponernos de acuerdo en un proceso constitucional. Un proceso constitucional implica que todos nos tengamos que poner de acuerdo. Ahora, ustedes lo que están situando un debate en el que la izquierda va a ser una constitución contra todos los demás. No, ese no es el debate. Yo estoy esperando saber tu objetivo. Aprovechando un poco la lanza que de alguna manera has ejecutado, sí que me gustaría que nos explicarais en qué podríais llegar a acuerdos si vosotros tuvierais acción de gobierno. Es decir, en qué os podríais poner de acuerdo las formaciones políticas hoy por hoy. Evidentemente no podemos aquí juzgar la política nacional, casi tampoco la autonómica y os diría que tampoco la propia local, ¿no? Pero ¿cuáles son los nexos que podéis tener? Porque está claro que, bueno, algunos pensáis que hay que reformar la Constitución, otros entendéis que hay que hacer lo que se puede hacer con la ley en la mano, siempre que estemos todos de acuerdo. Yo creo que en eso un poco todo el mundo está de acuerdo. Ahora, ¿eso cómo se hace? ¿Y cómo os pondríais de acuerdo? ¿Cómo lo haríais? Yo pienso que a la hora de llegar a acuerdos no hay que tener líneas rojas de ningún tipo, hay que llegar a acuerdos en todas las cuestiones importantes que, bueno, en este caso que puedan afectar a la provincia o si seguimos en el ámbito autonómico, en el ámbito... Ciudadanos es una formación que ha demostrado, ¿no?, que puede pactar con unos y con otros, al menos hasta ahora, ¿no? Ciudadanos ha demostrado lo que en su día dijo Albert Rivera en un claro ejemplo de lo que es España. España es un edificio, llegan los azules, lo pintan de azul. Llegan los rojos, lo pintan de rojo. Y Ciudadanos lo que piensa es que, bueno, pues hay habitaciones que funcionan de azul, otras que funcionan de rojo y algunas habitaciones pues tienen que cambiar de color. Pero no podemos arrasar con lo que hay, crear otro sistema cada vez que hay un cambio de gobierno y así estamos en una disyuntiva pues que no nos lleva a nada. Cada vez a estar los sectores ideológicos mucho más diferenciados, mucho más alejados unos de otros. Perdona, amiga, que te corte, pero creo que en las últimas habitaciones Rivera le dio un asugo intenso, ¿no? Bueno, ahora entendido que es lo que mejor funcionaba. Bueno, ¿en qué os podéis poner de acuerdo? A ver, fíjate, vosotros dos, que a priori, bueno, tenéis ideas antagónicas, ¿no?, por lo que estáis demostrando un poco y lo que estáis apuntalando aquí, pero sí es cierto que si hay algún nexo común, entiendo yo, ¿no?, entre vosotros o en qué. Yo vengo ahora mismo recientemente, la semana pasada, en mi pueblo, venimos de una aprobación presupuestaria en el que todos los partidos hemos llegado a la unanimidad en un acuerdo presupuestario. Se trata de sentarnos y ver en lo que estamos de acuerdo y trabajar sobre ello. Evidentemente estamos en un contexto en el que nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas porque al fin y al cabo lo que nos interesa es la mejora de distintos sectores de la sociedad. En este caso estamos en un momento de pandemia en el que tenemos que apoyar al sector empresarial, pero también tenemos que apoyar a los más débiles, que son los trabajadores.
Y en ese contexto, pues evidentemente habrá que habilitar mecanismos, líneas de apoyo al sector empresarial y habrá que seguir trabajando en el tema de los ERTE para que los trabajadores no pierdan su capacidad adquisitiva. Manuel. Los ERTE, supongo que era. Pues entonces sí que hay que comentar una cosa. Normalmente cuando la izquierda habla del trabajador y del empresario, siempre hace esa separación. ¿Quién da el trabajo al trabajador si no es el empresario? Y sobre todo, ¿tenemos que pensar que cuando un empresario tiene que despedir a un trabajador lo hace a placer? ¿Que cuando un empresario tiene que reducir el sueldo a un trabajador lo hace a placer? Seguimos demonizando a la gente, seguimos con el planteamiento del principio de decir, esta es la alternativa para la gente de izquierda y luego está la alternativa del resto de personas. No, señor, vuelvo a decirlo, no podemos seguir con esa división. ¿Podríamos llegar a acuerdo? Pues sí, como esa decía, división creo que la estás planteando tú ahora mismo. Porque, pues no, porque al final en ningún decimos, momento, ¿en qué momento se ha dicho aquí pues en esta mesa de debate que no se está a favor de los empresarios? O en el momento se dice que los autónomos están demonizados. Cuando aquí se plantea que hay que aprobar y que hay que potenciar el papel de los empresarios y se dice, pero también hay que proteger al trabajador, se está implicando que de alguna manera son contradictorios, que por potenciar al empresario se termina perjudicando al trabajador. Al final aspiramos a una sociedad mejor. ¿Cómo mejorar la sociedad? Al final, la sociedad mejora con los empresarios y de los trabajadores. La sociedad, sobre todo, de que únicamente hay que apoyar al sector empresarial, no, señor, y que al trabajador, pues, no, señor, que le den un poco de espalda, porque aquí, si se apoya el empresariado, el papel del trabajador pasa a un papel secundario. No, señor. Eso es como tú estás situando. La sociedad, cuando evoluciona, es cuando al final todo el mundo puede desarrollar su proyecto. ¿Qué es lo que ocurre aquí al fin y al cabo? Que al empresario se le machaca impuestos, porque tenemos una presión fiscal enorme aquí en España, en comparación con el resto de Europa. Eso es así. Y al trabajador, nosotros tenemos una serie de sindicatos que, por cierto, depende de qué gobierno esté en el poder, es cuando de ellos se deciden si tenemos o no que intervenir, y en ese momento no se termina defendiendo a los trabajadores, al final se termina defendiendo un interés político. ¿De dónde viene al final el verdadero interés por el trabajador? Del trabajador con el empresario y del empresario con el trabajador, y si no, tendrán sindicatos de verdad a los que recurrir que normalmente no terminan siendo comisiones obreras y UGT, que al final lo que hacen es firmar escritos para la liberación de los presos de Cataluña. Yo lo que te puedo decir relativo a ese tema, dime qué países tienen una presión fiscal más suave que España para los empresarios tipo, porque podemos hablar de otro tipo de tasas, como la tasa Google, como otro tipo de impuestos a grandes fortunas, que realmente por el partido de derecha no se está siempre en contra de que se implemente. Sí. Y cuando lo que nos llevaría es una mayor recaudación que nos permitiría bajar el tipo impositivo a todos. Porque sí que es verdad que una cosa no podemos dejarla de lado. Si queremos un estado del bienestar, donde se ayuda a las personas, donde se esté donde se creen figuras como los ERTE, o se creen figuras como el subsidio para los autónomos, que no estaba contemplado anteriormente con la cuota de autónomos, y que por eso es la ligera subida que ha habido, pero que redunda en un beneficio brutal para esas personas, porque se les sube además la cotización, eso se te ha olvidado mencionarlo antes. Pues entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? No podemos tenerlo todo. El dinero donde mejor está en la caja de ahorro de la familia y no en el bolsillo del Estado. Ahí está. Decías que al final eso de la presión fiscal te dijera un ejemplo de otro país. No me viene ni a otro país, porque gracias a Dios aquí en esta España de la autonomía, que luego decimos lo de la federal, pero bueno, ya tenemos la autonomía, ¿no? Creo que hay bastante división. Al final es la palabrería, ¿no? Que es lo que decimos, que luego no hay aplicación. Me encanta que sitúe el debate del dinero en el bolsillo del contribuyente. Efectivamente, porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Porque al final lo que viene a decir es que como el dinero donde mejor está en el bolsillo del contribuyente, cuando necesite ir a un médico que lo pague de su bolsillo, cuando necesite una educación que la pague de su bolsillo, cuando necesite una prestación que la pague de su bolsillo. Y eso es el falso debate que estáis situando, porque para que el Estado funcione y tenga capacidad, para que el Estado funcione y tenga capacidad de arbitrar mecanismos para tener una sanidad pública y de calidad, para tener una educación de calidad, para tener unas prestaciones dignas, necesita de que exista una tasa impositiva, necesita que se recauden impuestos para poderlos revertir en la población. Que no se nos eche el tiempo lo alto, ya por alusiones. Yo me alegro de que salga, yo me alegro de que dé la cara la gran falacia de la izquierda, que es que a menor impuestos, menor recaudación. En Andalucía llevamos 2 años recaudando más con menos impuestos.
Eso de que al final se denosta la sanidad pública es mentira, porque Lo recaudando, hemos porque visto. teniendo ¿Cómo está la menos sanidad en Andalucía? impuestos, Y con en menos España, ¿cómo está la impuestos, sanidad? aumenta la recaudación. Con Eso es gobiernos de así. todos. Entonces, ¿por qué han reducido 135 millones a la porque universidades? Porque han si me recaudado dejáis- más y tienen porque más. si me dejáis Concreta, Manuel. terminar, si me dejáis terminar la pregunta que me hacía antes con el tema de la presión fiscal, no hay que irse a otro país, nos podemos ir a Madrid. En Madrid molesta hoy en día porque tiene menos impuestos. Y dicen que al final lo que hacen es dumping fiscal, que lo que hace es presionar al resto de autonomías. Madrid sí, estaba, sí, Madrid, una armonización fiscal. déjame Hace falta una terminar, por armonización favor. fiscal. Madrid estaba siempre Balanza, ¿no? por debajo de Cataluña. Cataluña tenía más riqueza que Madrid. Cuando llega el momento en el que Madrid implanta estas medidas que lo que permiten es atraer a las empresas y reducir esos impuestos, Madrid comienza a aumentar su riqueza y la aumenta sobre Cataluña. ¿Qué es el dumping fiscal en ese momento? Si Cataluña se suponía que podía tener que machacarlo. No lo hizo, porque Cataluña se entregó a otra cosa, no a mirar por el empresario. Y se mira por el empresario cuando se bajan los impuestos. Y al final con eso también aumenta la recaudación, como demuestran los datos, no los debates, los datos. Oye, me vais a permitir, porque ya sabéis que esto de la televisión tiene, bueno, como todo en la vida, tiene sus tiempos de principio y su fin, y hay un tema al que, bueno, hemos abierto varias franjas, y yo creo que es bueno que en un futuro, bueno, pues volváis a estar aquí con nosotros y hablemos de manera concreta de temas específicos, como puede ser la educación, como puede ser la monarquía, como puede ser la sanidad, un poco todo. A ver, en cualquier caso, la idea de hoy era marcar un espectro ideológico y que ustedes y nosotros, bueno, pues entendamos cómo pensáis. Pero no quiero que se nos escape un asunto que es muy alusivo, que es el ámbito cordobés. Y no hablo solo de Córdoba como capital, sino de la provincia en sí, de cómo el porvenir o el devenir de nuestra tierra, de cómo lo veis. A tenor de que, bueno, en no todos los sitios se gobierna un mismo partido, ni en no todos los sitios hay una misma coalición. Hoy por hoy, sé que es muy difícil abordar esto a nivel genérico, pero bueno, vamos a empezar, si te parece, por ti, Manuel, y acabamos directamente contigo, Miguel Ángel. Si me lo permitís, os pido disculpas en cuanto hay que condensar, pero es lo que nos resta, ¿vale? Bueno, como ves Córdoba, y cuéntame un poco, que has aludido antes a Bellido como alcalde. Sí. Bueno, antes que nada hay una noticia que, entre otras cosas, pues también se deberá a la acción que llevamos desempeñando en el gobierno de la ciudad, pero es una noticia que debe ser de referente para el resto de la provincia y en general para cualquier municipio. Hace poco hemos sabido que Córdoba aumenta su población después de muchísimos años en la que estaba disminuyendo. Estamos creando un proyecto en el que al final lo que se necesita es que una ciudad sea atractiva para las personas. No solo que puedan venir desde fuera hacia aquí, sino que una vez que están aquí se queden asentadas. Es un referente para la ciudad y para la provincia, mediante distintos proyectos. Uno que me gustaría destacar, pues ahora mismo hay un proyecto puntero en la provincia y que se ha llevado hace poco a Televisión Española, que lo han estado entrevistando, un proyecto de ciudades inteligentes, de Smart City. Algo que nos permita de una manera adaptarnos a una nueva situación, actualizarnos y llevar a esos nuevos avances que nos permitan, manteniendo nuestro estilo de vida, ser más atractivos para que la gente se quede en la ciudad, que es ¿Ves el Córdoba principio. como un potencial a tenor de lo que estáis, de lo que estás manifestando, que está ejerciendo el Partido Popular, también en coalición con Ciudadanos? Veo a Córdoba con un gran potencial. Córdoba siempre lo ha tenido y el problema es que muchas veces no hemos tenido esa decisión para tomar esos grandes pasos. Creo que hoy en día hay una apuesta decidida, por ejemplo, por este caso de las ciudades inteligentes, y creo que en ese sentido se están dando bastantes pasos. Luis, te voy a preguntar a ti un poco más, aunque también por cómo ves Córdoba, pero sí cómo ves la provincia, porque evidentemente la Diputación de alguna manera está gobernada, ha estado gobernada en una etapa por el Partido Socialista, también tuvo su opción de gobierno el Partido Popular, ahora devuelve al Partido Socialista. Cuéntame un poco cómo ves la evolución en sí. Me vas a permitir efectivamente que me dirija más un poco a la situación de cómo está la provincia, más que a cómo está Córdoba capital. Tenemos que trabajar mucho desde todas las instituciones para mejorar nuestra provincia. Se trata de una provincia que está bastante desindustrializada y poco vertebrada. Necesitamos redes de ferrocarril que vertebren nuestra provincia de norte a sur y de este a oeste, y atajar un problema gravísimo que está sucediendo en toda la provincia, que es la despoblación rural. Vemos cómo nuestros pueblos y pequeñas ciudades se están despoblando cada día por la falta de industria y arraigo en el territorio, y tenemos que trabajar desde todos los ámbitos institucionales para mejorar nuestra provincia y poner en marcha todos aquellos mecanismos que sean necesarios para, de una vez por todas, parar esta situación y vertebrar nuestra provincia. A ver, te hago la misma pregunta prácticamente a ti, José Manuel. Por cierto, luego
luego me dirás, el apellido es alemán, ¿no? Reif, ¿no? Sí, Reif, es un apellido muy colono, como la fundación de ahí en la de Carlota, mi pueblo, ya sabes Carlos III. que hay un gran vínculo precisamente a esa etapa colonizadora. Hazme una alusión un poco a cómo es la provincia, la evolución en sí. Bueno, tú estás en este caso en la Carlota, que está cerca también de la capital. No sé cómo es el futuro en sí y provincial. Pues yo lo veo con optimismo. Creo que Córdoba es una tierra que tiene muchísimas oportunidades y que puede darnos mucho a los cordobeses y a las cordobesas y a la gente que viene de fuera. Me gustaría destacar, a raíz de lo que ha dicho Manuel, de que crece la población en Córdoba, pero espero que eso no sea a costa del despoblamiento, porque la mayoría de pueblos y de las zonas del norte se están quedando vacías. Eso es lo que no podemos permitirnos. Frente a eso, hay un modelo de gestión socialista que apuesta por los pueblos. Vamos, el más claro ejemplo lo tenemos en la Carlota, donde su alcalde, Antonio Granado, ha conseguido, junto con los alcaldes y las alcaldesas anteriores, que sea el único municipio que a raíz de la crisis económica haya crecido de población, sin obviando el de Córdoba capital. Municipio de la provincia. Sí, ha sido el que más ha crecido en población y al final es por eso, en calidad de vida para los vecinos, para las empresas, mejorar las condiciones para todos, y creemos que la provincia tiene mucho juego y tiene mucho que decir aquí. No solamente Córdoba capital, que es maravillosa, pero también la provincia hay que dotarla de recursos para que se siga repartiendo la riqueza para la ciudadanía. Miguel Ángel, tú también estás en la Diputación. Como diputado, cuéntanos cómo ves esa evolución. Te pregunto por Córdoba y por la propia capital. Me va a permitir que me centre un poco más en la provincia respecto, bueno, pues, pero quiero hacer una breve alusión a Córdoba capital. Veo a Córdoba capital como una ciudad con ilusión, gracias a este gobierno del cambio, y pongo en valor desde aquí, si me lo permiten, a mis 5 compañeros concejales en el gobierno junto al Partido Popular, que están haciendo una labor enorme con Isabel Alba a la cabeza, y esa ilusión se tiene que trasladar y se tiene que traducir en empleo y en mejorar la economía de Córdoba. Respecto a la provincia, hablan de despoblación, tanto Izquierda Unida como el compañero del Partido Socialista, igual que hacen en la Diputación, el presidente de la Diputación, habla continuamente de despoblación, pero no con hechos, solamente con palabras. Creo que trabajar contra la despoblación es llevar más recursos a los pueblos. Creo que trabajar contra la despoblación es mejorar la infraestructura, mejorar las comunicaciones. Mañana se va a aprobar el presupuesto de la Diputación, gracias a los votos a favor de Izquierda Unida y el Partido Socialista. El Grupo Ciudadano actuará con responsabilidad, absteniéndose a ese presupuesto, con propuestas concretas, enmiendas concretas que hemos llevado que se van a materializar, y creo que se ha bajado la partida para las carreteras, cuestión que dificulta más aún, si cabe, la comunicación entre nuestra provincia. Se ha bajado la partida en cultura, se ha bajado la partida en turismo, se ha bajado la partida en deporte, en participación ciudadana. Eso lo ha hecho el Partido Socialista con Izquierda Unida, pero por ejemplo no han bajado la partida en memoria democrática. Creo que hay cuestiones que nos afectan y nos preocupan más a todos los vecinos de la provincia, como es el empleo o es, por ejemplo, el turismo, que es una fuente de ingresos para la provincia. Cuestiones que son más importantes que otras que se dejan intactas cuando no son tan importantes. Compañero, pues se te ha olvidado mencionar la inversión que va a hacer el Gobierno de España a través de los presupuestos generales del Estado aquí en Córdoba, y que va a reivindicarse en infraestructuras para nuestra provincia. Una inversión que no se crea el Banco de España. Una inversión que no se crea el Banco de España, ni por recaudación ni por el gasto. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque es que nos quedan 3 minutos de programa, y luego yo sé que algunos... A ver, habitualmente, y esto lo digo por experiencia personal siempre, cada uno medía sus tiempos, lo que hablaba de más, lo que hablaba de menos. Yo espero que vosotros esto no lo hagáis, porque para eso sois jóvenes y tenéis esa virginidad, si se me permite la expresión, en estos tiempos. En cualquier caso, sé que alguno de vosotros luego acumulará los tiempos. A ver, pero hay una pregunta. Yo sé que se ha portado bien Papá Noel con vosotros, o el Niño Jesús, no sé, pero sí os voy a hacer una pregunta, y es: ¿qué le pediríais a los Reyes, ¿vale? ¿Qué le regalará, pues al partido contrario que vosotros elijáis? Por ejemplo, es un ejercicio un poco de deseo, ¿no? ¿A ti te gustaría pedirle a Izquierda Unida, por ejemplo, que le trajeran tanto los Reyes? Una cosa, que no podéis pedir más porque ya sabéis que los Reyes este año no vienen muy cargados, pero empezamos por ti. ¿Qué le pedirías para algún partido político concreto que le trajera a los Reyes? Le pediría un regalo para cada uno de mis compañeros, porque creo que es necesario, pero le voy a pedir al Partido Socialista que le traiga cordura y sentido de Estado. Bueno, pues te se la puedo a ti la misma pregunta. No sé a quién se le quieres, el regalo a quién se lo quieres pedir, o para quién. Pues bueno, a mí me gustaría que el Partido Popular, que volviera a la senda del acuerdo, que se sentara a negociar sobre las cosas y que podamos llegar a pactos
de estatales, a pactos importantes, pactos por la educación, pactos por la violencia de género. Yo creo que es importantísimo que a partir de ahora toda la política a nivel nacional se lleve de acuerdo con todos los partidos, para que no ahora entre un partido y modifique una ley porque la otra se aprobó sin consenso. Bueno, pues yo creo que queda claro, Luis. A ver, ¿tú qué le pedirías a los Reyes? ¿Para quién? Le pediría para los Reyes, al Partido Popular, le pediría sentido de Estado y responsabilidad. No podemos estar en una situación como la que estamos, sentados en la confrontación diaria contra el Gobierno, en asuntos que afectan a todos y que requieren del consenso de todos. Estoy hablando de aspectos tan importantes como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, entre otros aspectos que requieren del acuerdo de todas las fuerzas políticas, y que el Partido Popular se empeña año tras año en vetar su renovación y renovar esos cargos. Bueno, antes de nada, creo que el Partido Popular es el que más regalos se va a llevar. Tengo más regalos que ninguno este año, por lo menos en tu caso. A ver, cerramos contigo. Voy a ser breve con el regalo, antes simplemente por constatarlo muy rápido. Se busca el apoyo en los presupuestos, pero Nadia Calviño decía que quería pactarlos con el PP, pero luego cuando proponemos 1.500 enmiendas, votáis en contra de absolutamente todas y hundís absolutamente todas. Se proponen varios pactos de Estado y renunciáis a todos. Bueno, pues a lo mejor son otros los que se tienen que sentar de verdad. Venga, regalo de Reyes. Yo le pediría de verdad a los Reyes que le regalaran a Pablo Iglesias una visita por todas las mesas después del discurso del rey, para que se diera de verdad cuenta de qué habla la gente en esa cena. Pues fíjate, ya sería curioso, ¿no?, pedirle a los Reyes que hablaran con Pablo Iglesias, en este caso precisamente por la alusión que le hace a la propia monarquía. Bueno, si me permitís la broma. Oye, es un placer teneros aquí, y sé que hemos hablado muchos temas y quizá, bueno, se queda mucho además en el tintero. En cualquier caso, sí me gustaría desearos que tengáis unas felices fiestas, que rematéis bien estas fiestas de una manera o de otra, y bueno, yo creo que además os emplazaremos a otras citas, ¿no?, para hablar ya de temas más concretos y seguramente que más interesantes a la hora de poder profundizar precisamente en ellos. Miguel, José Manuel, Luis, Manuel, bueno, pues ha sido un placer teneros aquí con nosotros. Seguid viendo la tele y os emplazamos a un nuevo debate. Que tengáis un buen año nuevo también, que es importante, sobre todo salud, que es lo que os trasladamos, y que sigáis con ese ánimo por hacer y ejercer la acción política ya desde la propia juventud. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues así le vamos a poner el punto final a este debate joven de esta jornada, el tercero que hacemos como tal. Habrá otro más adelante, así que les emplazamos a que sigan muy pendientes de la programación de esta casa, por supuesto, Onda Mezquida 7 Televisión, para, bueno, pues para disfrutar de alguna manera del conocimiento que tienen, la sapiencia también, y por supuesto la madurez que van adquiriendo personas jóvenes que se vinculan a una u otra acción social, política también, dentro de lo que cabe, o de cualquier tipo de actividad. Les emplazamos a una nueva cita la próxima semana. Ante todo, gracias por estar ahí. Procuren ser felices. Adiós.